título de este mensaje es Ore con confianza. Ore con confianza. El creyente puede orar con confianza porque Dios escucha la oración. Y escucha la oración que se hace conforme a su voluntad. Voy a explicarle lo que significa orar conforme a la voluntad de Dios en un momento. Pero la verdad es que muchas veces nuestra vida de oración es marcada más por duda que por fe. Oramos, pero no sabemos si Dios realmente está escuchando, si escuchó. Cuando una respuesta tarda en llegar, entonces pensamos que Dios se ha olvidado. Y hoy quiero volver a animarles a que usted siga orando. Si usted es nuevo, que aprenda a orar. La oración debe ser parte diaria de su vida y usted debe estar orando constantemente, perseverando en la oración. Ahora, específicamente al final, voy a pedir orar juntos. Voy a hacer un mensaje quizás no tan largo, normalmente largo como lo hacemos, pero hay alguna carga que llevo en mi corazón por 2 días. Quiero que me ayuden a orar por este edificio que está de aquel lado. La mañana mencioné algo así, pero hoy voy a hablar acerca de la oración y vamos a pedirle a Dios que nos dé este edificio aquí. Ahora, ¿qué es más difícil, piensa usted? ¿La provisión para poder alquilarlo, rentarlo o que se disponga? Algunos dirían, no, es que el recurso es lo más difícil. Dios ya contestó eso, ya tenemos el recurso. Lo que hace falta es que se desaloje el lugar. La mañana le dije que orar por ellos, ahí están unos varones. Vamos a orar que Dios los bendiga para que consigan un mejor lugar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Una oración positiva mejor. Pero quiero que usted comprenda esto. Hay cosas que usted necesita en su vida. ¿Necesita oración usted? ¿Tiene duda? Hay veces cuando ora que hay incertidumbre. ¿Le está contestando Dios sus oraciones? O sea, ¿debe Dios contestar? Dios nunca quiso que sus hijos vivieran con esa incertidumbre. Dios nunca tuvo la intención de que la oración fuera como un botón de emergencia tampoco. La oración es una invitación diaria para caminar en comunión con Él. Y cuando comprendemos que Dios nos escucha, dejamos de correr a Dios solamente cuando tenemos problemas y comenzamos después a buscarlo para disfrutar su comunión. Y allí es donde Dios empieza a obrar, allí es donde Dios empieza a contestar. Cuando ya conoce bien nuestro corazón. La primera carta de Juan fue escrita para dar seguridad al creyente. Y aquí vamos a ver en esos versículos un privilegio que Dios nos da es la confianza de acercarnos a Él en oración. El mismo Dios que nos da vida eterna y nos asegura, ahora nos quiere dar confianza para que oremos con confianza. Ore con confianza. Vamos a ver entonces algunas verdades, 3 verdades que fortalecen nuestra vida de oración. Note, la primera verdad es muy importante. Tenemos que tener una vida de oración. Juan comienza diciendo esto, 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Observe que Juan aquí asume o da por sentado que el creyente ora. No dice si alguna vez llegan a orar. Tampoco dice si sienten deseos de orar. Simplemente dice si pedimos. La confianza que Juan describe pertenece al creyente que vive acercándose a Dios en oración. Mire, la oración es quizás lo más difícil en la vida cristiana. ¿Pueden estar de acuerdo algunos conmigo? O sea, algunos podemos leer la Biblia todo el año, podemos venir a la iglesia fielmente, tenemos convicciones, hacemos muchas cosas, pero quizás la oración es lo que a veces más, en el área donde más fallamos, donde es más difícil en ser constante y ser consistente. Porque mañana nos levantamos, estamos cansados, vamos corriendo al trabajo y no oramos como debíamos. Y así pasa nuestra rutina de oración, a veces es inconstante. Pero Dios espera que sus hijos oren continuamente. Vamos a ver algunos pasajes, acompáñenme a Lucas 18, versículo 1. Todos esos versos que le voy a mostrar son pasajes, yo diría, clásicos de la oración. Cada creyente debería memorizárselos, conocerlos, las promesas de la oración. Dios espera que sus hijos oren continuamente, todos los días, siempre. En Lucas 18:1 dice así la Biblia, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo?
siempre, y no ¿qué? Desmayar. Eso significa no darse por vencido. Jesús enseñó que la oración, recuerda aquí, no es una opción, es una ¿qué? Es una necesidad, una necesidad. Usted necesita orar, usted necesita un tiempo de oración, usted necesita arrodillarse, usted necesita implorar a Dios, rogarle a Dios, usted lo necesita, no es opción, no es si quiere, lo necesita. Así como usted necesita respirar, necesita agua, necesita alimento diario, usted necesita orar. Una necesidad es algo indispensable por el cual usted no puede vivir o sobrevivir. Necesita orar, necesita entender esto. Es una necesidad. Si usted dice, no me gusta orar, ¿qué debe hacer? Pero no me gusta. Tengo que forzarme, tengo que arrodillarme y Dios ya sabe que no le gusta orar. Y dígale, Dios, no me gusta orar. Dios ya lo sabe, pero dígale, Dios, yo quiero orar. Yo quiero entender que la oración no es opcional, no solamente un botón de emergencia, es una necesidad. Debemos orar siempre, 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 no desmayar. Porque hay ocasiones cuando usted piensa o siente que Dios no contesta y lo que queremos hacer es abandonar la oración. ¿Le ha tocado a usted orar por algo, por semanas y meses sin recibir una respuesta? ¿Qué debe hacer? Perseverar en la oración, no desmaye, continúe, siga adelante, siga orando. Por eso Pablo enseñó esta misma verdad en 1 Tesalonicenses 5:17. Usted se lo sabe, ¿no? Orad sin cesar, son 3 palabras. Diga, orad sin cesar. Ya se memorizó un verso. Imagínense, ya se sabe un versículo y es un versículo poderoso. No significa repetir palabras todo el día, significa que la oración se convierte en un hábito permanente en nuestras vidas. También David nos mostró esa constancia en Salmo 55:17, donde dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. O sea que David no oraba solamente cuando tenía problemas, había establecido tiempos constantes de buscar a Dios. Pero muchos creyentes a veces desean respuestas extraordinarias de Dios, pero tienen una vida de oración muy limitada. ¿Cómo espera que Dios obre, por ejemplo, en un hijo indiferente que no quiere buscar a Dios si no ora por él? Es una petición extraordinaria eso, ¿no? Que Dios cambie. ¿Usted recuerda a alguien en la Biblia que fue transformado así de un instante porque alguien oró toda la noche? Ya le di bastantes claves aquí. La pasó luchando con el ángel de Jehová. ¿Quién es? Jacob. ¿Por qué oró Jacob toda la noche? Que venía su hermano con 400 hombres para matarlo. Y él dice en la Biblia que luchó con el ángel de Jehová hasta que rayaba el sol. Una noche entera orando. ¿Usted ha orado una noche entera? ¿Ha orado usted desde las 9 hasta que raya el sol, a que se está levantando el sol? ¿Cómo esperamos que Dios haga algo extraordinario si nuestra misma oración limita el poder de Dios? Porque no oramos, ni siquiera podemos decir, oro en la mañana y en la tarde. Quizás ni siquiera ora, no pasa tiempo ni 5 minutos y piensa como un religioso, ya oré la oración de 5 minutos y voy por mi camino. Por eso le quiero retar, mi querido hermano, que usted debe entender que una respuesta extraordinaria de Dios requiere a un cristiano que ore con constancia, que sea perseverante. No podemos esperar que Dios obre si nosotros no oramos con fervor. Es una necesidad. ¿Una qué? Necesidad. No estoy hablando de sus necesidades, estoy hablando de que usted necesita orar. Necesitamos orar. Mire, y Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Note lo que dice Marcos 1:35. Si alguien hubiera pensado que no necesitaba orar, podríamos decir Jesús no necesitaba orar, porque Él es Dios mismo, ¿no? Sin embargo, durante todo su ministerio encontramos a Jesús buscando constantemente la comunión con el Padre. O sea, si el Hijo de Dios consideró indispensable la oración, ¿cuánto más nosotros? En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún, ¿qué? Muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Te da un modelo de oración aquí. Oraba Jesús todos los días. Es número 1. Número 2, puede ver que él tenía un horario. ¿Cuándo oraba? Muy de mañana. Cuando era aún oscuro. ¿Qué horas?
¿Qué horas serán esas? Hoy serían a las 4, ¿verdad? Casi 5. Pero dice ahí, salió a un lugar desierto, un lugar donde no había quien le molestara, un lugar donde no había distracciones. Y ahí oraba. Si usted conoce la vida de Jesús, ¿dónde es donde él oraba? Tenía un lugar especial. ¿Dónde era? ¿Cuál monte? Monte de los Olivos. Era su lugar de oración. Y usted necesita un lugar de oración. Pero Jesús oraba a pesar de las multitudes, a pesar del cansancio, a pesar de las muchas responsabilidades de su ministerio. Jesús hizo de la oración una prioridad. La oración nunca fue una interrupción por su ministerio. La oración fue parte de su ministerio. Más adelante, cuando enfrenta la cruz, nuevamente vemos a Jesús haciendo vemos este hábito en Jesús. Se lo voy a leer en Lucas 22, 39 al 41. Y saliendo se fue como solía. Como solía significa como lo hacía. No era una reacción, sino una costumbre, al monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Era una costumbre, un hábito que él tenía. Pero muchos creyentes quieren tener el poder de Cristo, pero pocos quieren seguir el ejemplo de Cristo. Nunca tendremos una vida de oración fuerte si esperamos sentir deseos para orar, porque no lo sentimos a veces. Deseos de comer, sí, eso no hay problema. Uno está pensando en dónde vamos a comer. Acaba de comer hace unas horas y ya está pensando, ahora dónde vamos a comer. Esos deseos son de la carne. Orar es un deseo del Espíritu. Entonces tenemos que ponernos ¿por qué no queremos orar? Mire, si usted es como yo, es difícil levantarse temprano porque ¿qué nos gana? Pues el sueño. Usted no quiere dejar esas cobijitas y se siente más rico la cobija, ¿no? Cuando tiene que levantarse. Pero tiene que hacerlo. Tiene que decirle a su cuerpo: levántate, Ayala. No, te toca a ti, Ayala, y no quieres. Y es una lucha interna, pero usted tiene que ponerse a orar. Y sería bueno que oraran como pareja. Si tiene su esposa, su esposo, oren juntos. Dígale: mi amor, vamos a orar. Y usted mira a su esposo y diga: vamos a orar. Oremos juntos. Y eso es lo que pueden hacer. Oren individualmente los dos. Cada quien ore en su corazón delante de Dios. Ya después de que terminan un tiempo, vamos a decir 10, 15 minutos orando solos, pueden ya orar en voz alta y empezar a orar unos por otros y por la familia. Es una buena manera de empezar su día, es orando juntos, especialmente como pareja. Alguien dijo: una familia que ora junta, se permanece junta esa familia. Y es importante que nos demos cuenta que nunca tendremos una vida de oración fuerte si esperemos sentir. Porque la oración madura no depende del estado de ánimo, depende de una decisión diaria. Yo decido orar, yo planeo mi vida de oración. Mañana me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es orar. Primerito, antes que cualquier cosa pase, antes, pero me da las ganas de comer. Mire, si tiene tanto, llévase una fruta y ore mientras esté orando, pero ore al Señor. Si usted es aquellos que empiezan a orar y mientras oran se duermen, entonces ore de pie, ore sentado. ¿O le ha pasado que usted empieza a orar? Yo he estado orando con algunos y estamos de rodilla, después ya le duelen las rodillas y los veo hasta acostados ya después. Estaba orando en una conferencia que fuimos y me compartí un cuarto con otro siervo de Dios. Yo me acuerdo que él agarró su cobija, se acomodó, se sentó, parecía un Buda, y así se sentó. Y después oía, y según él estaba orando. Le dije: hermano, ¿qué pasa? Dijo: así oro yo. Wow, tú oras roncando también, qué tremenda bendición. Entonces, ¿qué hago, pastor? Si ese es su caso, pues haga algo, que despiértese, camine unos 5 minutos, tome un vaso de agua, ese es un baño frío, bien frío, que lo va a despertar. Pero usted necesita orar. No deje que el cuerpo le gane, no deje que el sueño le gane, no deje que la desidia le gane. Usted necesita orar. Jesús es nuestro mayor ejemplo de oración. Y si creemos que Dios obre, Jesús mismo dijo que los discípulos de Él harían mayores obras que Él mismo. Pero para eso tenemos que orar como Jesús oraba. Note entonces, debemos tener una vida de oración. Pero mire, número 2, debemos orar con fe.
Debemos orar con fe. Primera de Juan 5:14 al 15. Dice así la Biblia. Y esta es la que. La confianza. Esa es la clave. La confianza habla de fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Note el 15. Y si sabemos que Él nos oye. Estas dos palabras son la clave de la fe. Esta es la confianza. Sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque creemos en su palabra. La palabra confianza habla de seguridad, una plena certeza al acercarnos a Dios. Y Juan aquí no está describiendo a un creyente lleno de dudas, sino a un hijo que sabe que puede acercarse a su padre con completa seguridad. ¿Usted, padre, tiene hijos que piden mucho? ¿Cómo le decimos a esos hijos? ¿Pediches? Dicen por ahí. Uno que pide. ¿Tienes un hijo que pide más que otro, hermano Jorge? ¿Sí? No digan nombres nada más. Sí. ¿Usted, hermano, tenía un hijo? Sí. Brother Ralph. Una que pide más. Que tiene una, ya la dio. Hermano, usted tenía quizás uno de sus 3 hijos que era el que le pedía más. Tenía más fe, ¿verdad? Yo tengo una que está sentadita acá. Tiene mucha fe. Le digo, ¿sabes qué? No te voy a agarrar, no te voy a comprar lo que me estás pidiendo, pero como que esa semilla se queda en mi corazón. Y estoy yo pensando, ¿por qué no se la compro? Pobrecita. Después se lo consigo. Yo era así, hermano. Yo le pedí a mi papá. Era el más pediche de todos. Siempre que íbamos a la tienda, yo estaba atrás de él. Y cómprame esto, y cómprame esto. Y ahí agarraba un juguete y lo metía en el carrito. No, saca el carrito, saca eso del carrito. Y me lo sacaba. Entonces tenía que cambiar mi táctica. Ahora tenía que llorarle. Y le seguía por todas partes y no funcionaba. Ahora tenía que cambiar mi táctica. Empezaba a razonar. Mira, si me compras me voy a portar bien. Te lo prometo. Sacaré buenas calificaciones. No funcionaba tampoco eso. Entonces cambiaba mi táctica hasta que lo enfadaba. Ya, ponlo pues ahí. Y luego yo, alegre, me subía en el carrito, alegre. Porque la Biblia enseña eso. Es la forma en que nos enseña, como una persona que ruega y fastidia a otro, y así es como Dios contesta. Pero eso requiere fe. Nuestra confianza descansa, recuerden, el carácter de Dios. Él es fiel. Nuestro Dios escucha, dice la Biblia, escucha a sus hijos y responde. Pero algo que Dios quiere, que usted tenga fe. Un pasaje muy conocido, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita a acercarnos confiadamente. ¿No tenéis por qué? No pedís, hermano. Si usted no pide, Dios no se lo va a dar. Tiene que pedir. Y algunos dicen, ¿por qué en el trabajo no me dan aumento? Porque no lo ha pedido. Algunos sabemos eso. ¿Por qué Dios no me contesta? Porque no lo ha pedido. ¿Pero qué no Dios sabe? Sí, Dios sabe cuáles son sus necesidades, pero la Biblia misma dice que Dios quiere que le pidamos. Yo le quiero pedir a Dios este edificio. ¿Por qué lo necesitamos? Porque es para su gloria de Él. La verdad es que en nuestra iglesia aquí tenemos un cierto crecimiento que está limitado porque yo soy el único maestro. Estoy orando que Dios nos dé más maestros para dividir nuestras clases, tener grupo de jóvenes, de niños. Estoy orando para que Dios dé obreros para su mies. Hombres que sientan la carga de enseñar, de reproducir, de discipular a otros. Pero para eso también estamos preparándonos para distribuir los salones y las clases. ¿De dónde van a salir, pastor? ¿Van a contratar de afuera? No, de aquí van a salir. Usted va a ser un maestro, pero yo no. Sí, ¿cómo no? Cuando le pregunto de fútbol, mira, bien que me contesta y me educa y me enseña. Y usted sabe mucho, pero cuando se trata de Dios, ay, no sé nada. Sí sabe, hermano, no se haga. Yo tengo fe, hermano, que Dios va a orar en usted. Nuestra fe debe descansar en el poder de Dios. Note lo que dice Lucas 17, versículo 6. Muchas veces el problema no es que Dios no tenga poder. El problema es que nosotros dudamos de Él. Pensamos que nuestro problema es demasiado grande, que nuestra situación ya no tiene solución. Pero la fe no mira el tamaño del problema, lo que la fe mira es el tamaño de Dios.
Jesús ilustró esta verdad con una semilla de mostaza. Dice Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué va a hacer? Y os obedecería. Jesús no estaba diciendo que necesitamos una fe enorme. Todo lo contrario, un grano de mostaza es algo muy pequeño. Aquí está enfatizando una fe, podemos decirle en un sentido verdadera, genuina, o sea, que confía y cree. Aunque sea pequeña, puesta en un Dios todopoderoso, eso es suficiente. La fuerza no está en nuestra fe, la fuerza está en Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y Jesús usa este ejemplo figurado para enseñar que Dios puede hacer para nosotros lo que parece imposible. ¿Lo que parece qué? Imposible. Muchas veces dejamos de orar porque creemos que ya no vale la pena. Pensamos, Dios no puede cambiar esta situación, Dios no va a responder. En unas semanas, en agosto, voy a enseñar un poco acerca de matrimonio para algunos solteros que veo por aquí. Pero ten fe, hijo. Ten fe. ¿Cuál fe? Dicen. Sí, cree, confía en Dios, pídele a Dios. Mire, yo pasé por lo menos 2 años y medio orando, Dios, dame una buena esposa. 2 años y medio. Yo nunca imaginaría que me iba a casar con Esther. Si usted sabe quién era Esther, Esther era la muchacha ejemplar, la que el pastor quería que fuera su nuera. La que enseñaba en lugar de la esposa del pastor. Si usted conoce a nuestro pastor, él habla de ella por donde quiera. Yo nunca me imaginé que ella se iba a dignar a ver a un pecador como yo. Me hablo en el sentido espiritual, una buena mujer. Y yo oré, pero no oré por ella, yo oré que Dios me ayudara a mí a crecer. Dame fe, yo quiero ser. Y un día dame una esposa sin fijarme en quién, sino simplemente enfocarme en Dios. Ten fe, mi hermano. Ten fe. Algunos necesitan fe para restaurar. Siempre hago esta broma, ¿no? Algunos orando por una esposa y otros orando para ser viudos. Mi querido hermano, ora mejor que Dios bendiga tu matrimonio, que bendiga a tu familia, que cambie a tu esposo, que cambie a tu esposa. Y dile, Señor, obra en su corazón para que sea como Cristo, pero también ore por usted para que yo sea un buen esposo, yo ame a mi esposa, viva para ella y sea uno que la habla o la trata a ella como tú quieres, pero requiere fe. Ore, 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 pídale al Señor. Padre, usted tiene hijos, ore por su futuro de ellos. No tenga miedo, no tenga temor. El Señor está con nosotros. El Señor nos bendice, pero ore que Dios proteja, ore que Dios bendiga. Nuestra fe debe descansar en el poder de Dios. ¿Qué es algo que Dios no puede hacer? Nada imposible para Dios. ¿Cuál es su situación imposible? No hay, no existe. Por eso nuestra fe descansa en las promesas de Dios. Note lo que dice, por favor, 2 Corintios 1:20. La fe que se basa en la Biblia no nace de nuestros sentimientos, nace de la palabra de Dios. No creemos porque sentimos. No diga esto, es que yo lo siento. No piense de esa forma. Nunca se guíe por sus sentimientos. Guíese por lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla de que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Necesita fe? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Leyendo la palabra. Pero, ¿cuánta palabra? La palabra de Cristo more en abundancia, que sobreabunde. No hay tal cosa como demasiada Biblia. Escuché una vez, estaba hablando con un pastor, hay algunos que tienen diferente perspectiva. Yo enseñé una vez a un grupo de pastores que ellos deberían leer la Biblia. Y les di un ejemplo, mínimo unos 15, 25. Y uno más grande que yo, uno mayor. Yo antes pensaba así. Yo ya no. Como que eso es algo bueno. No, yo no me mortifico con leer la Biblia. Ya la conozco, unos 2, 3 capítulos diarios, ya con eso la armo. Así le dijo, pero eso contradice todas las escrituras. ¿Quiere más fe? ¿Qué necesita? ¿Menos Biblia o más Biblia? Para ser santo, ¿qué necesita? ¿Más Biblia o menos Biblia? Más. Hay una señora le dijo, es que es demasiada Biblia.
no hay tal cosa. Otro pastor dijo, las muchas letras te hacen loco, Pastor Ringo. Pero ¿sabe por qué dicen eso? Porque les hace falta tener la convicción. Eso lo dijo un rey pagano a un siervo de Dios. Se lo dijo en la Biblia a Pablo, que las muchas letras lo hacían loco. Porque él hablaba de la Biblia. ¿La Biblia nos hace locos? ¿Sí o no? No están muy seguros. Dicen, no, es que si la leo voy a hacerme un fanático como el pastor Ayala, ahí todo loco. Sería bueno que fuera un fanático. Porque esos del mundial, esos no son fanáticos, ¿ya? Gastando sus $3,000 para ver un partido de fútbol. No, eso no es fanatismo. Imagínense, tener que pagar un vuelo, rentar o conseguir un hotel, pagar los boletos, luego te cobran como $20 la pura soda y ver tu equipo perder. Sí, es lo peor de todo, ¿no? Y eso no es fanatismo, es una oportunidad, ya que el mundial está aquí. Mi hermano, leer la Biblia no te hace fanático, te hace como Cristo. Cuando usted conoce la Biblia, descansa en las promesas, su fe se aumenta. Y en 2 Corintios 1:20 dice así, porque todas las promesas de Dios son en Él que sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mire, Dios nunca ha faltado en una sola promesa. Uno de los pasajes favoritos de Josué, donde dice la Biblia que todo lo que Dios dijo se cumplió. Todo lo que Dios había prometido, Dios lo hizo. Dios cumple sus promesas. Y así es por eso que podemos descansar en Él. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe reconoce aquí dos verdades. Primeramente, que Dios existe. Segundo, que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Por eso Santiago nos exhorta, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios desea que acudamos a Él con un corazón que confía en sus promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son las promesas de Dios? No necesitamos fe para eso, ya las tenemos, ya creímos, ya nos la dio. Estamos hablando de promesas de la vida diaria, para aclarar. No lo oigo. Larga vida. ¿Quiere vivir larga vida o no? ¿O ya se quiere ir? Hay unos solteros que ya se quieren ir, hijo, no has llegado ni a 30, ya, no, tranquilo. La vida es maravillosa, pero que Dios nos dé salud. Amén. ¿Qué tal? Como mencionamos, salud. ¿Para qué queremos la salud? Esto debe ser para servir a Dios. Porque si no tenemos salud, nuestro cuerpo es el vehículo por el cual servimos a Dios. Y sin un cuerpo saludable podemos servir a Dios. Entonces vamos a pedirle que Dios nos dé fortaleza, nos dé sanidad. ¿Qué otras promesas hay? Amén. Nuestra presencia es una de las promesas que Él nos ha dado. Pero es condicional también. Nosotros tenemos que caminar con Él. Amén. Tener el sustento, lo que usted necesita en su vida, un techo, ropa, sustento y abrigo, y estemos contentos con esto. Es una promesa que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? ¿Usted cree en esa promesa? Déjale, voy a poner una dura a alguno de ustedes. ¿No se van a ofender con esto? ¿Dios le puede dar sabiduría así como para que aprenda bien inglés? Did you get offended? ¿Se ofendieron? Ok. Porque algunos, yo no sé nada. Ok, pídele a Dios. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Le puede dar Dios un cerebro más que trabaje mejor o no? Es que dicen algunos, no, yo no sirvo para nada, pastor. Digo, no, hermano, no piense así. Confía en las promesas de Dios. Si vamos a hablar así abiertamente, en verdad, no somos nada sin Cristo, no somos nada sin Dios. Y aquellos que dicen, es por mi inteligencia, eso ya es soberbia y es orgullo. Porque Dios nos da la inteligencia.
Dios nos da las oportunidades. Y usted dice, yo no puedo, yo no sé, entonces pídele a Dios ayuda, Señor, yo necesito ayuda para tomar ciertos exámenes o pruebas o poder conseguir licencias. Y eso Dios le va a ayudar. Mire, yo no comprendo, mi hermano, usted vive en el condado más rico de California. Dios puede bendecirlo a usted grandemente. Lo que necesita es confianza de Dios. Yo trabajé por años pintando. Un pintor. Un pintor gana bien. ¿Pero sabe por qué siempre, a veces, hermano, no ganas bien? Le ganó la risa, hermano. Pero mire, yo no me refiero al pintor ayudante, me refiero al que contrata. Ah, ya cambió, digo, entonces así, sí. Porque pintar usted sabe. ¿Quién no sabe nada de pintura? Levante su mano, ¿quién no sabe nada de pintura? No sabe nada, entonces no sabe qué es cortar. En pintar hay cortar. ¿Verdad, hermano? ¿Qué es cortar? Hacer la línea así, ¿no? No poner tape, ese no es de pintor. El pintor verdadero, mira. ¿Le puede dar Dios sabiduría para ser un buen pintor? Mire, le digo, y esto le digo para que usted se anime. Conseguíamos unos contratos y de repente, ¿sabes qué? Se lo dimos a este. Y cuando veamos quién era un asiático quien hablaba bien el inglés. Pero yo digo, ¿por qué ellos tienen más valor que muchos de los hispanos? Se quedaron bien callados, mis hermanos. ¿Por qué le tiene miedo usted a ir y a decir, yo sé pintar, hi, my name is, y está bien, pero poco a poco. My name is Rafael and I'm here to help you. Pero pronto mira, my name is Rafael. Wow. Rafael Hernández. Usted puede. Ora a Dios. No sea siempre, y no estoy diciendo que es malo, pero no siempre sea usted trate de salir, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ahí está el detalle. Tiene que salir de su zona de confort y decir, ¿sabes qué? Voy a tener que tocar puertas, voy a hablar a este cliente, voy a ir a pasar mis tarjetas, algo tengo que hacer. Con un contrato que sabe que, mire, en un día gana más de lo que ganaban 3 semanas para su patrón. Yo no comprendo, hermano, ¿por qué no hace eso? No lo entiendo. Necesita que Dios le ayude. Ore, Señor, yo necesito avanzar. Usted tiene todo el conocimiento. ¿Usted sabe a lo que me refiero, no? Usted mira todo el trabajo que usted hizo y usted piensa, wow, mi patrón es bien rico. Y usted hizo el dale. Usted hizo todo. Usted lo está haciendo rico a él cuando usted vive en este país tan próspero. Voy a hablar más de esto porque es tiempo, hermano. Ya es tiempo que usted haga algo para avanzar en su vida y avanzar el reino de Dios. No se olvide de Dios, hermano. Pida con fe. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Le escaló o qué? Dicen algunas damas, por ejemplo, algunas esposas, ¿y yo qué puedo hacer? Usted sigue orando por su esposo. Usted no tiene un oficio, no tiene trabajo, me refiero a trabajo afuera de su casa. Entonces, usted puede hacer más por él orando por él. Ore por él, ore que Dios le prospere, ore que Dios le bendiga. Mire, y Dios puede hacer grandes maravillas. Amén. Note número 3 y último, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora Juan nos da la razón por la que podemos orar con confianza. No es porque Dios concede todo lo que pedimos, es porque ni tampoco porque tengamos suficiente fe, y no es porque seamos buenos cristianos. La confianza descansa en una condición que Juan menciona claramente aquí en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. Estas palabras son muy importantes. Juan aquí nos está diciendo que Dios escucha cualquier petición simplemente porque sale de la boca de un creyente. Dice que Dios escucha cuando nuestras peticiones están alineadas a la voluntad de Él. Esto no limita el poder de la oración, al contrario, le da dirección. Este pasaje, yo he escuchado a mucha gente decir eso, bueno, dicen Dios, si es tu voluntad. En otras palabras, Dios si quiere, si no quiere, está bien. Pero eso no es lo que dice este pasaje. Este pasaje está diciendo que vamos a pedir conforme a lo que a Dios le agrada. Yo no puedo pedirle algo a Dios que le desagrada a Dios. Yo no puedo pedirle algo a Dios que me va a perjudicar.
Mis hijas pueden pedirme en la mañana, en vez de algún desayuno saludable, me dicen, ¿podemos comer una pizza? La respuesta es que no, porque cualquier padre que ama a sus hijos dice, no, tienes que aprender a comer saludable. ¿Sí me explico? Espero que no haga quien de pizza, ni modo si lo da. El otro día me levanté y Hannah estaba comiendo una pizza en la mañana. Lo agarró del congelador y sobró el otro día. Y ese era su desayuno. No, hija, eso no va a ser tu desayuno. Porque muchos pensamos que así es, que Dios concede cualquier petición. Oh, Señor, necesito este carro de $300,000 y yo necesito para que me vean que voy manejando por la calle como el mero mero. No. Usted está pidiendo para sus propios, ¿qué? Deleites propios que son en contra de la voluntad de Dios. Usted no puede pedir algo que no le agrada a Dios. Nosotros estamos pidiendo este lugar porque le agrada a Dios y lo tenemos. Lo vamos a usar para su gloria y para su voluntad. Este lugar es una respuesta a la oración. Pero tampoco le voy a pedir a Dios algo que nos puede perjudicar como iglesia. Tiene que ser algo que vaya conforme a la voluntad de Dios. Porque mire, permanecer en su palabra transforma nuestras peticiones. Así es como usted sabe cómo usted va a pedir bien si usted está pidiendo conforme a lo que a Dios le agrada. Y hay varios pasajes que podemos leer, pero en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos indica que nuestra mente debe renovarse. Cuando su mente se renueva, cambia sus valores, su forma de pensar, entonces cambian sus peticiones. Cambia la forma que usted ora. Y nuestro motivo debe buscar la gloria de Dios. Recuerde, todo lo que hagamos es para que Dios sea glorificado. En Santiago 4:3 dice, si pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Pero noten su Biblia, en 1 Juan 3:22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan no está diciendo que ganamos favor de Dios por obedecer, sino que está enseñando que un creyente que camina en obediencia, naturalmente va a pedir cosas que agradan a Dios. La obediencia y la oración siempre caminan juntos. Entonces, antes de pedir una petición al Señor, puede ser útil hacerse algunas preguntas. ¿Eso que está pidiendo glorifica o va a glorificar a Dios? ¿Esto me va a acercar más a Cristo? ¿Esto ayudará a cumplir el propósito de Dios? Si Dios responde a esta oración, ¿le daré toda la gloria a Él? Vamos a dar un ejemplo de un trabajo. Hay una oportunidad de una compañía que se está abriendo y están contratando. Y en esta compañía, venden cosas cuestionables. ¿Eso va a glorificar a Dios? Algunos me han dicho, pastor, es malo que yo trabaje donde sirven alcohol. Si es un restaurante, quizás tenga sabiduría, discernimiento, pero una barra, glorificaría a Dios que usted esté ahí sirviendo los brindis a otros ahí, en ese ambiente. ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no contesta, hermanos? ¿Ese trabajo le va a acercar más a Cristo o lo va a alejar? No, vamos a ver otro trabajo. Una vez yo apliqué para un hotel, trabajar en un hotel como uno que recibe a la gente. Y para mí eso fue un buen trabajo cuando era un estudiante de colegio bíblico, porque tenía las horas para estudiar, leer la Biblia. Pero ya después me ofrecieron un trabajo en un turno donde no podía venir a la iglesia. Y estoy orando por un trabajo. Entonces la pregunta es, ¿me va a acercar más a Dios este trabajo o me va a alejar?
Pues ya, Dios ya está contestando mi oración. Me va a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Cuando nuestras motivaciones son correctas, aprendemos a descansar en la respuesta de Dios, cualquiera que sea. La confianza en la oración no consiste en lograr que Dios haga nuestra voluntad. Recuerde, consiste en descansar sabiendo que Dios siempre hará lo que es mejor en su perfecta voluntad. Que yo no lo entienda, aunque yo no lo pueda ver. Pero yo confío en Dios. Y así es como usted puede orar, ¿con qué?